Rezad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y de esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión. Que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos. Que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar esta sesión de formación en el que vamos a... ¿Tenéis todo ya el papelito, no? Pues pasa al fondo a Rocío. Ahí. Rocío. Pero entonces te quedas tú sin ella. Rocío, ya está. Vale. Pues la sesión de hoy va a ir sobre lo que pone ahí liturgia, pero a lo mejor se podría añadir un guión porque es liturgia Eucaristía. Es decir, porque la parte central de nosotros cristianos pues vivimos esa liturgia es a partir de donde nosotros mamamos y vivimos y nos llenamos y nos dio, pues es la Eucaristía. Así que si hiciera una pregunta, ¿no? Pues sin leer lo que viene ahí, ¿no? ¿Qué es la liturgia? Cada uno pues podría pensar algo. ¿Qué es la liturgia? Sin mirar el papel. Pues cada uno piensa y tú directamente me puedes decir, pues la liturgia, pues piensa uno, misa, Un guión. bautizo, guión, claro, sí, los bautizos, el bautizo también es una liturgia. Puede uno pensar, por ejemplo, esto menos, porque en el fondo la gente no tiene conciencia, pero cuando tú te confiesas, también hay una liturgia penitencial, cuando tú te confiesas. Es decir, en el fondo es una serie de ritos que se realizan para recibir una gracia de Dios. Pues por eso, ahí viene. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Todas las acciones litúrgicas, es decir, la oración, los sacramentos, están dirigidas, por tanto, a dar culto al Padre por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, y a la santificación de cada uno de los fieles que forman esta Iglesia de Cristo. Es decir, la liturgia, la Iglesia, el fin de la Iglesia, ¿para qué existe la Iglesia? La Iglesia tiene dos fines. Uno es para evangelizar y otro es para santificar. Es decir, ¿una parroquia para qué existe? Una parroquia existe porque necesita, pues, ir a las personas que no conocen a Dios y luego también, además, vuestra labor es esa. ¿Vuestra labor cuál es como catequistas? Llegar a las personas, los niños no conocen al Señor. Vuestra labor es ayudar a que esos niños conozcan al Señor. Vuestra labor primera es ayudar a acercar a los niños al Señor, a evangelizar. Y el otro fin por el que existe la Iglesia es para santificar. Es decir, está para que la gente alcance a Dios, se una a Dios. Pues ese medio, uno de los medios fundamentales por medio de los sacramentos que se realizan en lo que se conoce como la liturgia. Es decir, la liturgia de la Iglesia, pues lo que nos hacen es ir a partir de unos signos, símbolos, transmitir a las personas, transmitirnos a cada uno de nosotros la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando uno, por ejemplo, se bautiza, recibe el ser hijo de Dios. Cuando uno se confiesa, recibe la gracia del perdón de Dios. Cuando uno comulga en la Eucaristía, va a la Eucaristía, pues recibe innumerables de gracias, innumerables multitud de gracias, ¿no? Así que todos esos regalos pues se realizan en medio de una liturgia, que es una serie de ritos, de conjunto de ritos, de signos y símbolos, que se realizan para dar culto a Dios, porque nosotros necesitamos, como personas que somos, igual que cuando, por ejemplo, tú dices, yo quiero mucho a mi madre, o quiero mucho a mi padre. Bueno, ¿tú cómo se lo demuestras? Pues tienes que te acercas y le das un besito. En el fondo es un rito. Tú te acercas a tu padre, a tu madre y le das un beso para demostrarle que le quieres. Pues nosotros como cristianos también damos culto a Dios, es decir, le demostramos que lo queremos pues mediante la liturgia, ¿no? En las palabras del Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, dice: la liturgia
no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias, conjunto de leyes y reglas. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Es decir, no podemos quedarnos, porque muchas veces a lo mejor, yo qué sé, muchas veces la liturgia es verdad que es una serie de ritos externos que se tienen que realizar para llevar a cabo estas cosas, pero uno se puede quedar encorsetados en la parte externa. Esto, mira, me vais a entender si hago una analogía con lo que es, por ejemplo, una hermandad. Una hermandad, hay muchos cofrades que para ellos una hermandad, ¿qué es? Sacar el paso a la calle y se acabó. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Para la realidad es que cuando uno vive en una hermandad, dentro de una hermandad, sabe que lo que está haciendo es darle culto a Dios, pues de esa manera específica, como hermanos que se reúnen para dar culto a Dios, que está, bueno, representado en esa imagen, que le ayuda más para acercarse al Señor. Y pues tiene sus hermanos cofrades con los que vive la fraternidad, tiene sus hermanos cofrades con los que van a la Eucaristía, con los que rinden culto a Dios. Ese es el fin, ese es el fin. Pues esto pasa igual, la liturgia de la Iglesia no es que tú vayas a misa para cumplir un mandamiento y para, bueno, porque tengo que ir porque Cristo me lo ha dicho, sino que hay un contenido mucho más profundo, que es lo que vamos a ir profundizando, ¿no? Y en todos los signos. Es decir, no podemos quedarnos, como dice el Papa Pío XII, en esa parte externa, ritualista, porque si nos quedamos ahí, al final es un cascarón de huevo, porque al final no hay contenido. Si nos quedamos en un simple culto externo, ojo, que es importante, porque no quiere decir eso que no sea importante, el culto externo, es decir, la forma de llevarlo a cabo, el rito concretamente es importante. ¿Por qué? Porque procede de una tradición, procede de las palabras de Cristo, procede de cómo vivían los primeros cristianos. Es decir, nosotros no celebramos, por ejemplo, la misa como nos ha dado la gana. Es decir, no es que un papa se reuniera un día, venga, ¿cómo celebramos la misa? Y dijera, venga, vamos a hacerlo así. No, no, no. Es decir, lo que hacemos los cristianos es lo que hacían los primeros cristianos en los primeros siglos. En el primer siglo tú hay escritos de, por ejemplo, San Hipólito o de unos cuantos padres de la Iglesia, que es del principio del siglo II, que lo que hacían era lo que hacemos nosotros. Es decir, que no hacemos nada extraño. Entonces, es más, las plegarias, que son lo que realiza el sacerdote cuando está haciendo la última cena, el momento de la consagración, hay algunas que son recogidas de estos mismos escritos. Es decir, no las cogemos que se la inventó dos curas diciendo, ¿cómo la escribimos? No, 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 sino que están recogidas de eso. Es decir, que son de los ritos primeros, de cómo se hacían, recogidas, traducidas de una forma no tan literal para que no sea tal cual, pero que están recogidas de ahí. Están recogidas de ahí, es decir, de forma que nosotros no celebramos algo externo que no tiene sentido ni que, sino que tiene mucha importancia ese rito externo. Si nosotros, por ejemplo, hay muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué el Padre Nuestro no cantamos una canción muy bonita que se parece que decimos Padre Nuestro, pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque las palabras que utilizamos con el Padre Nuestro son las mismas palabras de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar las palabras de Cristo? No somos nadie. O por ejemplo la consagración, ¿por qué no decimos para que se parezca más y para que la gente lo entienda una frase distinta? ¿Cómo vamos a cambiar las palabras de Cristo por unas palabras por las nuestras? ¿Es que nuestras palabras son más importantes que las de Cristo? Es decir, y así con todas las cosas, ¿no? O incluso muchas veces la monja ha dicho, oye, ¿por qué no cantamos, en vez de cantar el salmo por qué no cantamos este canto tan bonito? ¿Cómo vamos a cambiar la palabra de Dios por un canto que alguien se ha inventado? Es que la liturgia tiene su importancia porque en el fondo se recoge de las mismas palabras de Dios, de una tradición muy importante que viene de los primeros cristianos, y por tanto lo que nosotros celebramos, pues esa parte externa tiene su importancia, pero siempre y al cabo que lo externo vaya acompañado con el interior. Si el interior no acompaña a lo externo, es una cáscara vacía que no vale para nada. Es lo que se dice siempre, si uno va a misa, cuando sale de misa sigue siendo igual, quiere decir que lo que ha ido o lo que ha celebrado es mentira. Se ha quedado en el cascarón de huevo, un cascarón de huevo que le ha sacado el líquido interior y no hay dentro ni yema, ni hay clara, ni nada. Es una cáscara vacía. Pues esto pasa igual, ¿no? Pues muy bonita que esté la yema, aunque tú la hayas coloreado, la hayas pintado, la hayas puesto muy preciosa, la cáscara todo así y está vacía. Pues esto pasa igual. Es decir, el culto tiene que ser fuera, lo de fuera tiene que ser muy importante, pero lo de dentro tiene que darle la importancia que se requiere, ¿no? La liturgia, pues, es el servicio que el hombre da a Dios, porque Él se lo merece, y trae aparejada nuestra propia santificación, es decir,
gracias a la liturgia, nosotros nos vamos santificando, purificando, pues quien entra en contacto con Dios recibe ese fuego divino que calienta, purifica y perfecciona. En cada acción litúrgica que realizamos, participación de una misa, por ejemplo, o cualquier sacramento que realicemos, Dios nos hace partícipes de su salvación. Por eso toda la parte litúrgica son tan importantes. Dice así: ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa? La Santa Iglesia que claman al Señor Jesús: ven. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gracias el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su Iglesia. Eso lo escribió el Papa Juan Pablo II. Son palabras muy bonitas que nos hacen ver que la liturgia pues, es una fuente fundamental de la cual cualquier cristiano tiene que vivir. Un cristiano sin la parte litúrgica, la forma de celebrar, dar culto a Dios, pues al final es un cristiano que se queda pues, a media tinta, ¿no? Porque, vamos a ver, tú puedes tener una familia, ahora que acabamos de pasar la fiesta de la Navidad, ¿vale? Si tú la Navidad, tú dices, vamos a hacer, yo tengo una familia, pero tú cada vez que hay una reunión familiar, no acudes. Tú podrás decir que tienes una familia, pero la vida familiar no existe. Tu padre está en su casa, tu madre se reúnen ellos y tú nunca vas porque no quieres, o no se te antoja, o no te gusta, o por lo que sea. En el fondo, ¿por qué no vas? O porque no te sientas a gusto por algún motivo, o porque no lo quieres por algún motivo. Pero tú, para poder vivir tu familia, necesitas ir a las celebraciones a las que toda la familia se reúne. Si tú en Navidad no vas a ver a tu familia, o es porque te pilla muy lejos y es imposible, o porque en el fondo ahí lo que te pasa es que no sientes algo en tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Porque es muy importante la liturgia, porque con ella estamos celebrando lo que significa Dios para nosotros. Y ya nos metemos directamente en la parte fundamental de lo que vamos a hablar de la liturgia. ¿Está bien, Pepi? Regular. Vale. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Vale? Pues la Eucaristía, vemos ahí, dice: la Eucaristía es el sacramento. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a hacer una pregunta un poquito así en general. Sin mirar el papel, decidme vosotras. Y Jorge. Y Lázaro. Lázaro, ahora tú todavía no hablas, tú al final. ¿Qué es la Eucaristía? Antes de entrarnos todo lo que vamos a hablar de la misa. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Yo dónde voy a...? La última cena. Recordamos la última cena, compartimos el pan y el vino. Recreamos la última cena, ¿no? Sí. ¿No? Usted habla. Vamos a hacer lluvia de ideas. Vamos a hacer lluvia de ideas y después vamos clarificando. Hacemos presente. Exactamente. Esa palabra no es, pero hacemos presente el lo cuerpo. Lo que haya dicho, pero es que se hace presente, pero se actualiza el misterio. Pero es la última cena. O sea que eso que ocurrió allí ocurre ahora aquí. Claro. Se actualiza el misterio. En cada Pero es Eucaristía. la En vida cada Eucaristía. es la vida entera de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Entre ellos está pues la última cena, pero es también la vida desde que nació el Señor hasta que pasa por su pasión, muere y vuelve a resucitar. Pregunto. Más cosas. Yo desde que no vengo, estás. Lo que pasa es que desde que yo no vengo, lo que aprendió es que No somos cristianos. siglo III. Digo, ¿cómo se beatifica si alguien va? Tenemos que prepararlo nosotros Dentro del año, sí. Más cosas, a ver. Es donde el Señor se hace presente. Donde el Señor se hace presente, y donde nos donde alimentamos de él. alimentamos, yo es lo que... Habrá otra cosa que se tiene guardado y no va a soltar. Vamos ya a ataque. Mira, la Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
Esta es la explicación que viene en el catecismo. Es decir, cuando nosotros vamos a misa, es decir, cuando estamos en la Eucaristía, lo que hablamos de la Eucaristía en sí, es decir, en el momento en el que ya es decir, porque la Eucaristía entera realmente coge la parte de la liturgia de la palabra, que es verdad, que el momento el momento en el que lo diré, me perdí. Es decir, eso, la Eucaristía recogemos muchos momentos, porque es la liturgia de la palabra, antes los digo, le pedimos perdón al Señor, es decir, tiene muchos momentos. Pero la parte fundamental, que es lo que es la liturgia eucarística, que es el momento de la ofrenda y lo que es la consagración del pan y vino en cuerpo y sangre del Señor y todo ello, es decir, lo que es la Eucaristía en sí ahí no tenemos, y ahora lo voy a decir después, no tenemos un trozo de pan bendito. Ahí lo que tenemos es, como dice, se halla verdadera, real y sustancialmente presente Jesucristo. Es decir, y ya no solamente ahí, sino por ejemplo cuando el sacerdote sale revestido, está representando a Cristo. El altar en el que se celebra el sacramento representa a Cristo. Los fieles que se reúnen representan a Cristo, porque dice Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando la palabra de Dios nos habla, es Cristo el que nos está hablando. Entonces, claro, es realmente la presencia, pero de forma sustancial, real y patente, es en el pan y vino, que dejan de ser pan y vino, es cuerpo y sangre del Señor, ¿no? Entonces, por eso, dice el siguiente párrafo, se le llama el sacramento por excelencia. ¿Por qué? Porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden y tienen como fin la Eucaristía, ayudándonos a recibirla mejor. Por ello, la mayoría de las veces se realiza incluso dentro de la misa. Es decir, la Eucaristía es tan importante para un cristiano que todas las demás celebraciones, es decir, los bautizos ahora, pues se hacen fuera de misa. ¿Por qué? Porque la situación que vivimos actualmente, pues la gente más bien es poco creyente. Uno dice, bueno, la saco, pero la forma de la que realmente sería bueno bautizar a los niños es dentro de una misa, porque adquiere su sentido. O cuando vamos, por ejemplo, las confirmaciones donde se realizan, en una misa. Cuando hay realmente, incluso hasta el acto de la liturgia penitencial realmente tendría que introducirse dentro de una misa. Es decir, que todos los actos, todas las ceremonias litúrgicas, incluso un matrimonio, ya la gente se casa, es más sencillo mejor, ¿no? Porque la gente, incluso como no entiende, pues si quiere algo un poco más, dice, yo quiero un matrimonio completo. Es decir, como si fuera una hamburguesa, igual. Y lo que quieren es que sea con comunión y no sé cuánto, ¿no? Pero porque en el fondo no entienden lo que es la misa. Y por eso se decide de sacar de ahí, pero en el fondo es la fuente donde emana todo lo demás. Por ello, digo ahí, si toda liturgia es un momento de encuentro con Dios, la Eucaristía lo tiene de una forma especial, porque Él mismo se hace presente, se da como alimento para cada uno de nosotros. Y mirad, ahora vamos a adentrarnos dentro de una cosa, de una parte, de una explicación que os va a ayudar muchísimo a entender el sentido de la misa. Mirad, a mí me lo explicó el padre Rafael Pinto de la Iglesia del Cristo y me ayudó mucho para después explicarlo yo. La Eucaristía hay que mirarla desde 3 perspectivas distintas, ¿vale? La primera, he puesto la primera porque es la que suele ser más olvidada, y por eso pongo la primera para que se recuerde más. La primera mirada, sacrificio. Cada vez que vamos a misa, estamos celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz. Es más, ¿por qué durante, pues, yo qué sé, por lo menos 15 siglos en la Iglesia o más, se celebró la Eucaristía, se celebraba de espalda? Y digo, ¿por qué se celebraba de espalda? Eso ya se ha perdido el sentido. ¿Por qué se celebraba de espalda? El sentido por el que se celebraba de espalda, bueno, y actualmente se puede celebrar. Es decir, tú imagínate, tú vas a una iglesia y no tienen altar puesto de cara al público, sino que está puesto de espalda. Sí, pero no en la liturgia antigua, sino liturgia normal. Es decir, se puede celebrar con normalidad en ese sentido, un altar puesto pues de cara a un retablo, lo que fuera. ¿Por qué se celebraba así? Porque lo que hacía era mostrar esta parte. Es decir, la Iglesia desde casi el principio, desde el siglo III, siglo IV, o antes incluso, se celebraba la Eucaristía en el sentido mirando sobre todo el sacrificio. Es decir, los cristianos se reunían a celebrar el sacrificio a Dios. Entonces se ponía el altar mirando al este, mirando a Jerusalén,
donde salía el sol, que es donde Cristo está, y por eso se celebraba por la mañana temprano, con el fin de dar culto a Dios y celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, la primera mirada que tenemos cuando nosotros vamos a misa es que lo que estamos celebrando es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y pongo ya ahí, fijaros la palabra que utilizamos nosotros en la misa cuando hacemos la consagración: tomad y comed todo él porque esto es mi cuerpo, tomad y bebed todo él porque esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y ojo, no se dice simboliza mi cuerpo ni simboliza mi sangre. Esto es. Eso fue lo que dijo Jesús en la última cena. Eso fue lo que dijo Jesús en la última cena. Y lo que dice es que se derrama, que se entrega. Es decir, Jesús lo que estaba viviendo en el momento de cuando dijo haced esto en conmemoración mía, lo que estaba diciendo era viviendo. Era lo que iba a vivir justo unas horas después. Era su calvario. Era su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Cristo, cuando dijo, oye, haced esto en conmemoración mía, lo que estaba diciendo, oye, recordad el momento en el que yo me entregué por vosotros. Recordad el momento en el que yo me di la vida por vosotros. Pero ojo, pongo yo ahí y lo pongo en mayúscula. No es un recuerdo. La palabra que se dice el sacerdote cuando termina la consagración, ¿cuál es? Conmemoración. Pero no es memoria. Es distinto. Es, lo he dicho antes y lo has dicho tú también, volver a hacer presente. Es decir, a mí me gusta decirlo como que cada vez que vamos a celebrar la misa es como si yo cogiera una cruz, hiciera el altar, ¡plac!, y la colocara allí con Cristo. Porque lo que tenemos delante, es decir, cuando Cristo se hace presente en el momento de su muerte. Y nosotros actualizamos sacrificialmente el momento de su muerte. Esto es algo mistérico. ¿A qué me refiero con mistérico? Es algo que es un misterio. Porque dice, pero bueno, vamos a ver, yo qué sé, pero ¿cómo puede ser posible que Cristo quiera quedarse presente con nosotros en el momento de su pasión? Pues sí. Él quiere quedarse con nosotros para recordarnos lo que Él nos quiere. Es decir, no quiero quedarse así, por recordar cuando yo nací y vine aquí al mundo para... No. Él ha querido ser presente lo que Él sufrió por nosotros. Y Él quiere quedarse con nosotros para siempre en el sagrario, viviendo lo que Él sufrió por nosotros, para que recordemos lo que Él nos quiere. Por eso la misa es algo fundamental, y por eso cuando nosotros vamos a misa tenemos que vivirla pues con mucha veneración, con mucha devoción, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha devoción, es decir, con todo lo que realmente significa el vivir. Es decir, si el Señor se está entregando ahí por ti, ¿tú cómo tienes que vivir esto? ¿No? Pues cada uno presente. Y digo ahí, la Eucaristía cuando nosotros lo vivimos, ojo, es el sacrificio de Cristo, pero también pongo ahí en segundo lugar, en cada Eucaristía vivimos también la entrega del sacerdote. El sacerdote, nosotros nos sacrificamos en el altar con Cristo. Es decir, nosotros al representar a Cristo, cuando decimos las palabras de la consagración, no decimos Jesús dijo a los apóstoles que comieran todos de ellos porque fuera hecho. No. Dice con las mismas palabras que Jesús. Es decir, el sacerdote representa a Cristo y se une íntimamente a Cristo. Y cuando está diciendo esas palabras, se está sacrificando por su comunidad. Es decir, tiene que ser una muestra, una celebración de lo que él también tiene que realizar por la parroquia. Es decir, cuando yo estoy celebrando la misa, yo pienso en vosotros. Yo estoy diciendo, yo me estoy entregando aquí en el altar ahora mismo de forma ritual y de forma sacrificial como Cristo, pero yo me uno al sacrificio de Cristo por estas personas que tengo delante, por mi parroquia. Entonces significa también la entrega del sacerdote, porque se hace uno con Cristo. Y la entrega también de las personas. Cuando vosotros vais a misa, tenéis que intentar de vivir también vuestra entrega y vuestro sacrificio. Es decir, en el altar está el pan y el vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, pero cada uno también tiene que poner sus propios sacrificios. Es decir, ¿cuántos sacrificios tenéis vosotros a lo largo de toda esa semana antes de ir a misa, ¿no? Que si el jaleo del trabajo, que si el jaleo de los hijos, que si el jaleo del marido, que si pues todo lo que muchas veces, incluso las enfermedades, los problemas, las dificultades que uno va viviendo, pues todo eso es un sacrificio que uno tiene ahí y que lo pone en el altar, unido al sacrificio de Cristo. Por eso también en cada Eucaristía el sacrificio de Cristo se une al sacrificio del sacerdote y al sacrificio de la comunidad, ¿vale? Pero cada Eucaristía es un sacrificio. Y
Bueno, lo explico después. Segunda mirada. Presencia. Esto ya lo he explicado un poquito antes. Cuando nosotros vamos a misa, la segunda mirada que tenemos presente es que ahí tenemos la presencia real de Cristo. He dicho antes, presencia en la comunidad. Son 4 presencias. En el sacerdote que está celebrando, ¿vale? Ustedes miran la parroquia. Sacerdote que está celebrando. En el pueblo que se reúne, porque el pueblo que se reúne, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la liturgia de la palabra, es decir, cuando Cristo nos está diciéndose la proclamación del Evangelio, es el mismo Cristo el que nos está hablando. Y luego en el altar, en el momento del sacrificio. Es decir, en el momento en el que se hace de forma real y sustancial la presencia de Cristo. Es decir, no es pan y vino. Presencia es que el mismo Señor que tenemos ahí delante, por eso nos ponemos rodillas en la consagración. Por eso cuando comulgamos no tenemos que comulgar como el que está recibiendo un trozo de pan, sino que tú tienes que saber que a quien te estás acercando es al mismo Cristo. Entonces, uno tiene que tomar conciencia que el mismo Jesús que pasó por el mar de Galilea, que estaba con sus apóstoles charlando, oye Pedro, mira, oye Jesús, se hace presente ahí. Es el mismo. Esto, cuando uno toma conciencia de ello, vive la misa de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no estamos jugando, de que no estamos haciendo un rito, yo qué sé, de masoní, de lo que sea, ¿no? Y que no, lo que había que decir, no es solamente una celebración de un banquete en el que nos reunimos los cristianos, sino que es que significa algo muy importante, y es que Cristo está ahí. Por eso cuando vamos al sagrario, no es que veneremos ese pan bendito, no, es que adoramos al Señor. Adoramos al Señor, y no es algo lo que está ahí, sino que es alguien. Es decir, aquí al lado, que tenemos la capilla del sagrario chiquitita, ahí tenemos a Jesús. ¿Cuántas veces pasamos por ahí, lo saludamos, no lo saludamos cuando entramos por aquí? Yo soy el primero, muchas veces entro corriendo y no me doy cuenta, pero tenemos que tomar conciencia, ¿no? Había esto no lo he puesto aquí, pero lo cuento. Había un sacerdote, esto lo he contado yo creo en una misa, en una homilía. Había un sacerdote cristiano, católico, que tenía relación con un pastor evangelista, un pastor. Y una vez quedaron para cenar, pero el pastor se adelantó antes de esto, el cura tenía una misa y entró a hacer la celebración y se quedó al final de la iglesia viendo cómo estaba celebrando la Eucaristía. Y entonces dice que estando celebrando la misa, cuando terminó, dice que iban los dos de paseo al sitio donde iban a cenar, y dice que le preguntó el pastor, le dije, oye, tú lo que tú estabas diciendo y lo que tú estabas comentando allí en la celebración, te pone, ¿tú estabas seguro de que eso, lo que tú estás diciendo es así como tú te lo crees? Y dice que el católico decía, hombre, claro, como no me lo voy a creer lo que yo estaba diciendo, ¿no? Faltaría más que yo estuviera predicando una cosa y no me la creyera, ¿no? Y dice, no sé, es que a mí me extraña mucho que ustedes digan que sea eso realmente lo que tú estás diciendo. Dice, bueno, ¿por qué? Dice, bueno, hombre, es que tú estabas diciendo que Jesús estaba ahí realmente presente y que realmente estaba ahí. Y dice, sí, claro. Y dice, pone, es que si eso fuera así, claro, esta persona que no tenía ni idea ni de nada de esto, dice, dice, pone, yo entraría a la iglesia de rodillas, iría de rodillas al sagrario. Dice, pone, porque si Jesús realmente está ahí. Y esto al sacerdote católico lo hizo pensar y lo escribió en un comentario, como haciendo ver que muchas veces nosotros tenemos muchas veces los cristianos que no somos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Es más, los cristianos, en el Evangelio aparece un momento fundamental, que es el que hacemos nosotros cuando hacemos la comunión de los niños. El Evangelio que se coge es de ahí, el momento en el que Jesucristo da el discurso del pan de vida. Y pasó eso, que Jesús empieza a decir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es la vida del mundo, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, si no, no tenéis vida eterna. Y claro, empezó a explicarle esto, y Jesucristo estaba diciendo los verbos en griego de manjucar, es decir, de masticar, de comer, de alimentarse, es decir, lo que es comer. Y claro, los judíos que estaban allí lo tomaron por loco y se fueron. Dijeron, ¿cómo nos vamos a comer a Jesús, no? Es decir, Jesús fue muy claro, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, tenéis que comer de mi cuerpo, tenéis que beber de mi sangre. Es decir, Jesucristo lo dijo muy claro y dijo que Él estaría presente con nosotros todos los días de nuestra vida.
Pero tenemos que tomar presencia de esta segunda mirada, de la presencia. Y la última mirada es el banquete. ¿Qué es el banquete? Pues cada vez que nos reunimos a la misa, lo que estamos haciendo es reunirnos para celebrar. Es una celebración. Es una celebración. Cuando nos vamos nosotros a reunir a la Eucaristía, nosotros los cristianos nos reunimos un día en concreto, que es el domingo, el día en que Jesucristo resucitó, para reunirnos como familia cristiana, para celebrar lo más importante para nosotros los cristianos, que es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces todos los domingos, como hacían los apóstoles, si tú miras el Evangelio, los hechos de los apóstoles cuando Jesucristo muere y resucita, se reunieron que se ponen a los 8 días es el domingo, a los 8 días siguientes, a los 8 días después, se iban reuniendo los domingos. Pues nosotros los cristianos hacemos lo mismo, es decir, nos reunimos los domingos, que es el día que Jesucristo resucitó, para volver a hacer presente el sacrificio de Cristo y celebrarlo como cristianos, como familia cristiana. Entonces esta tercera mirada también es fundamental, porque los jóvenes suele pasarles que la misa les cuesta mucho trabajo ir, sobre todo porque suelen ir a misa, pues primero con los padres, que es lo típico, ¿no? Los padres los llevan y van a misa, ¿no? Pero cuando ya empiezan a crecer, pues claro, no quieren ir con sus padres. ¿Por qué? Porque eso, y claro, como no tienen un grupo de amigos con el que ir a misa, al final, ¿qué pasa? Pues que si van a misa se sientan solos. Y eso al final no llega a nada. Es decir, el que tú vayas a misa y estás aquí atrás y estás celebrando, eso es, pues yo qué sé, como si en el fondo tú sí estás celebrando tu culto, que no está mal, tu culto a Dios, pero no lo estás celebrando así. Es más, lo que hizo la liturgia de la Iglesia, es decir, cuando tras el concilio, ¿por qué se puso el altar delante? Para ensalzar esto. Porque el altar, al estar pegado al retablo o a la pared o a donde fuera, lo que ocurría era que se realzaba el sacrificio en detrimento del banquete. Lo que se hizo cuando el altar se puso delante para que la gente se pudiera poner delante y se pudiera mirar a la gente, era para que la gente como que se pudiera unir a esa mesa del banquete y se pudiera ver más como que la gente se reunía en torno al altar, a la mesa de la Eucaristía, para celebrar el banquete eucarístico. Por eso se puso el altar delante. Pero ojo, ¿cuál es el riesgo muchas veces cuando miramos esta mirada? Por eso cuando se dice, la misa, lo que es durante mucho tiempo, ¿no? La misa es una fiesta muy alegre. Se hacía por ensalzar esta parte, porque es verdad que es una fiesta, en cuanto que vamos los cristianos reunidos a celebrar una fiesta, pero ¿la fiesta de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Durante mucho tiempo en la Iglesia caímos. Esto es normal, esto suele pasar porque cuando uno despierta de un lado para decir, oye, tened en cuenta lo otro, al final ¿qué pasa? Que el péndulo pasa de un extremo al otro y se ensalzó muchísimo la parte del banquete en detrimento de la parte sacrificial. ¿Y qué ocurrió? Se ensalzó tanto de lo que era el banquete, que la gente iba a misa sin darse cuenta que al que recibían es a Cristo. Y la gente se olvidó realmente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y la gente se olvidó del sagrario, y la gente se olvidó de que se reunían para celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz, y se olvidó de que era un sacrificio, de cuando iban a misa iban a celebrar un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, y al final terminó la parte devocional, empezó a decaer, y era todo pues mucha pompa, mucha festividad, pero al final se olvidó de esta última, esta parte primera y segunda de la que he hablado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener en cuenta de que tanto la parte del banquete, como de la presencia, como del sacrificio, tienen que estar equilibradas. Tienen que estar equilibradas. Uno no puede ensalzar tanto lo que es la parte sacrificial y olvidarse del banquete, porque eso ocurre de que mucha gente va a misa y hasta no saludan al que tiene al lado. No quieren ni saludarlo. Pues yo voy a saludar a este que llega el momento de la paz y no saludan. No dan la paz. Pero en el fondo porque es como que quieren vivir su culto a Dios de forma individual, de forma vacía. Eso no está bien. La forma de vivir el banquete es con tu familia cristiana, que no conoces al que tiene al lado. Bueno, porque tú hay un sitio que tú no conoces a nadie. Bueno, pues eso es normal. Es más, había una mujer, porque en Hispanoamérica las celebraciones de la Eucaristía no tienen nada que ver con cómo se vive aquí.
allí la parte del banquete tiene también mucha fuerza. Y la gente, es decir, si alguien nuevo llega allí a la parroquia esa para celebrar la misa, la gente lo acoge. Había una mujer de Paraguay que fue a Ceuta y empezó a ir a la parroquia de donde yo vengo, Santa Teresa. Y allí decía, después de 3 meses o 4 meses, porque no lo habíamos hablado con ella nadie, empezamos a hablar con ella y ella saltó y se pone, hombre, me alegro de que me hayáis saludado, no sé cuál, se pone, es que yo lo que me encuentro aquí, se pone, es que es mucha frialdad. Se pone, yo cuando llego aquí, me siento aquí, se celebra la misa, cada uno a su lado, le da igual todo, se va. Se pone, en mi parroquia de donde yo vengo, allí en Paraguay, cuando hay una misa, cuando viene alguien que no conocemos, lo acogemos y le decimos, hola, muy buena, y lo saludamos y le preguntamos de dónde viene, que quién es, por qué ha venido, lo que sea, nos metemos dentro de la celebración, lo hacemos partícipe de la celebración. Se pone, aquí me he encontrado con mucha frialdad, mucho individualismo. Es decir, y eso también es un detrimento de la parte del banquete. Que, ojo, a mí, de la forma que yo he visto celebrar a la gente hispana la Eucaristía, que es verdad que se hace mucho esta parte de acogida, pero después cuando miras tú cómo vive la devoción a la Eucaristía, es impresionante. Yo recuerdo cuando vinieron los que vinieron de Guatemala en el año que fue aquí la JMJ de Madrid, vinieron la gente de Guatemala a esta zona, antes de llegar a Madrid, y esa gente vivía la misa de una manera, es decir, los cristianos, los que éramos de aquí de Cádiz, los de la diócesis, estábamos, se nos ponían los pelos de punta. Es decir, esa persona cuando llegaba el momento de la misa estaban todos allí como muy, cuando llegaba el momento de la misa hacían un silencio sepulcral. Y cuando llegaba el momento de proclamar las cosas, de decir las alabanzas o decir las oraciones, las decían con una fuerza que yo decía, válgame Dios, decía yo, qué vergüenza de fe que tenemos nosotros aquí. Cuando llegaba el momento de la consagración, allí se hacía es decir, a lo mejor el santo era un santo muy vivo, con mucha fuerza, no sé cuánto, pero cuando llegaba el momento de la consagración, un silencio sepulcral, y cuando llegaba el momento de la consagración hacían todo de rodillas, ¡bum! Mira, pero es que se hacía un silencio y luego la gente lo vivía con una devoción. Cuando llegaba el momento de la proclamación de anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, me enseñó Jesús, esa gente lo decían con una fuerza que tú decías, es que se lo creen. ¿Sabes? Se lo creen. Y yo digo, yo no me lo creo. Digo, cuando yo me voy en comparación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Pues que tengamos en cuenta estos 3 aspectos cuando celebremos la misa, porque nos ayudarán mucho a entender la profundidad de la riqueza que tiene la Eucaristía y vivirla con la plenitud que se merece, ¿no? Ni alabando una por encima de otra, ni teniendo en cuenta, pues, que yo que sé, muchas veces que nos equivocamos y cometemos errores. En conclusión, y ya terminamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que cada misa, cada Eucaristía no podemos vivirla de cualquier manera. Eso es lo primero. Es decir, que cada Eucaristía, yo entiendo que para, por ejemplo, vosotras, lo que suele ocurrir es que cuando venía la misa del sábado, Hay que bregar. tenéis que estar bregando con los niños. Ese es el problema, que hay que intentar y luchar para que no sea un bregar. Es decir, ¿cómo? Pues bueno, pues habrá que ir trabajando a ver cómo se puede conseguir. Es muy complicado porque son niños y uno tiene que al final tener paciencia y poner lo que uno pueda de sí mismo y ya está. Pero Y se les hace hay que enseñar al mismo tiempo, porque si tú no le vas enseñando, solo no lo cogen. Pero Claro. los míos, por ejemplo, llega un momento que dicen cuando va a terminar. claro, pero es que son niños, es Pero normal. al mismo tiempo Es sigue normal. hablando y le dice, ahora viene esto, ahora viene lo otro. Y se les hace un poco más larga, pero bueno, se les va explicando y también hay Claro. que ir. Y el otro día me reunía allí con ellos y de vez en cuando hay que reunirse otra vez y decirle, oye, venga, aquí hay que tener presente y volver otra vez porque ha habido un pequeño avance, pero hay que seguir reuniéndose y diciéndoselo a los niños para que Pero tengan... ahora se nota el sábado, empieza otra vez, entero. Sí. Claro, De todos modos, dejarse mantener. lo bueno que tuvo, que yo es lo que me pasa, os acordáis que os dije, que el día 29 creo que fue, que hubo misa de domingo y vinieron los niños, muchos niños, como que me sorprendió, vinieron, tú no estabas, pero vinieron, no sé, en la siguiente, bueno, porque a veces fue el día de Reyes más complicado, no el día 5, pero el día 29, sábado, vino un grupito de unos 30 niños habría allí, así que, pues 30, y si contamos el de confirmación habría más de 50. ¿Sabes? O sea que bueno, que eso es importante porque en momentos en los que no hay obligación, entre comillas, los niños están allí. Los niños están allí, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante que vosotras
que eso es, como digo, el tercer punto, ¿no? Es importante que vosotras pues tengáis en cuenta de que tenéis que ser las primeras en vivirlo para transmitirlo a los niños. Los niños al final son esponjas y los niños hacen lo que ven. Y si los niños ven que su catequista pues vive la misa con cariño, con devoción y sabe lo que está viviendo, pues al final ellos aprenden y dicen, pues yo quiero vivirla, pues así como yo tengo que vivirla, y aprenden de ellos. Es decir, los niños me dan cuenta, hay un detalle concreto, no sé si vosotros lo habéis fijado, que yo, cuando llega el momento del yo confieso, yo siempre digo, venga, pues ahora guardamos silencio y le pedimos al Señor perdón. Y yo siempre, porque es mi costumbre, yo me pongo así, pues cuando levanto la cabeza me doy cuenta de que hay, pues por lo menos un 70% de los niños que están así. ¿Sabes? Que los niños... Pero también tiene mucha culpa Juan Carlos. ¿Ah, sí? Lo que ven es Juan Carlos. No, pero yo no digo los monaguillos. No, Juan Carlos es... Diácono. Que Juan Carlos siempre está así. Que si entonces... No, pero yo digo el momento del yo confieso. Ah, eso mismo. Del yo confieso, sí, después a lo mejor si es verdad que hay alguno que se Juan pone así. Carlos, como va mucho así... Claro, pero como yo, es decir, los niños imitan lo que ven. Entonces, claro, cuando yo hago así, pues los niños dicen, pues yo también voy a poner, se ponen así. Es decir, en el fondo es que los niños van viendo lo que hacen los demás y ellos también lo hacen. Si os ven a vosotras, pues participar de la misa, y participar no es que leáis lectura o que leáis, no, participar es que uno puede participar sin hacer nada concreto, ¿no? Sino estando en misa, tú estás participando de la Eucaristía, meterte dentro de la celebración, ¿no? Y ser capaz de vivirla con intensidad. Entonces, si sois los primeros en vivirla, los niños actuarán como ejemplo, ¿no? Cuando le están enseñando bien la señal de la cruz, se la tienen que enseñar de forma de ellos, porque claro, si te pones enfrente, la hacen al revés. Claro. Entonces tiene que estar. Es que luego cuesta trabajo, ¿eh? Porque lo hacemos a la izquierda. Cuando se la enseñé, cuando llega a misa, hay veces que Manuela. Claro. Luego, el segundo punto que digo es la importancia del silencio. Esto es algo que tenemos que mejorar sí o sí. Es decir, la misa, yo entiendo que cuando uno llega, pues es normal, hace mucho tiempo que no os veis y todas esas cosas y uno entra ganas de charlar, yo lo entiendo, pero hay que tener en cuenta de que estamos en un lugar distinto y tenemos que intentar de bajar el tono. Es decir, porque muchas veces a lo mejor he dicho, bueno, venga, vamos guardando silencio, y hasta que no digo catequista, no hace de comer. Es decir, digo, esto quiere decir que la catequista estaban hablando, ¿sabes? Entonces, es importante que vayamos enseñando a los niños a que, bueno, pues si queréis charlar, que no importa, bueno, pues vais a la puerta o vais fuera o lo que fuera, o si tenéis que hablar algo, porque lo habléis en voz bajita, porque en el fondo, es decir, es muy importante. Si tú quieres, esto de lo del tema del wifi, ¿no? Si tú quieres realmente meterte en internet, si tú no conectas el wifi, no vas a tener posibilidad de conectarte a internet. Pues esto es igual, si tú no guardas silencio externo e interno, tú no puedes hablar con el Señor. Al final estás pendiente de lo que estoy hablando con uno, con el otro, con no sé quién, y lo que te ha dicho, sí es verdad, porque claro, después en mi casa, o el niño no sé cuánto decía en la catequesis, o que claro, es verdad que al final estás pendiente de muchas cosas, pero no estás pendiente de decir, si ya cuesta trabajo de por sí, porque están los niños, y los niños son muy charlatanes, y tienen que estar continuamente, pues claro, si decimos nosotros, no somos los primeros que guardamos el silencio, pues al final cuesta más trabajo, ¿no? Luego lo siguiente, al final digo, porque tiene mucha importancia lo que es el sagrario de la adoración eucarística para nosotros los cristianos. Incluso, fijaros, la misa, esto suele ocurrir, ¿no? Cuando una persona va profundizando cada vez más en la vida de fe, le gusta ir a misas a diario, todos los días, y si no todos los días, pues cuando pueden, ¿no? Cuando tienen uno familia y tienen cuidado de la familia, porque está más trabajo. Pero es verdad que las personas ya cuando ya pues van pasando la parte en la que tienen que tirar del carro de la casa y tienen menos jaleo, pues ya empiezan a decir, pues me gusta ir a misa a diario. ¿Por qué? Porque es un momento especial en el que me encuentro con el Señor, ¿no? Y lo digo con intensidad, y lo mismo lo que es la adoración al sagrario y la adoración eucarística, ¿no? Uno le gusta, es decir, la adoración perpetua que tenemos aquí, pues ir a visitar al Señor, o ir al sagrario cuando uno llega a la parroquia, ¿no? Pues todo eso tiene que tener su importancia después de todo lo que hemos visto, ¿no? Después de descubrir la grandeza que tiene la Eucaristía. Así que bueno, pues después de todo esto, ¿qué me contáis? Yo creo que puede ser algo, a lo mejor podríamos hacer directamente la segunda pregunta, que yo creo que es más, porque bueno, para mí la Eucaristía es un sacramento importante, pues voy a decir sí, ¿por qué? Bueno, pues cada uno puede tener su cosa, ¿no? Pero a lo mejor podríamos contar quizás, si que esto ayuda mucho, porque son experiencias personales, si alguno de vosotros alguna vez en la Eucaristía pues has tenido algún momento especial en el que haya dicho, pues mira, pues
yo esta Eucaristía pues la viví de una manera especial y me ayudó por esto, o la viví y me ayudó a cambiar el chip por algún momento, o algún motivo, o algo así concreto que me pasó. Pues no sé, si alguien tiene pues, alguna experiencia especial de Eucaristía, pues que aproveche y la hablamos. Me lo dice, yo creo que es importante, porque el Vaticano II, en Sacrosanto Concilio, dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida de los cristianos, fuente de donde brota la vida de los cristianos y cumbre a donde se lleva la vida de los cristianos, ¿no? Pero entonces dice San Juan Crisóstomo, si no logras encontrar a Cristo en el mendigo a las puertas de la iglesia, no lo encontrarás en el cáliz. Y esto tiene mucho que ver, también hay textos de la Madre Teresa de Calcuta sobre esto. O sea, dice, el mismo Cristo que está ahí representado, que está ahí presente, como él ha dicho, presente es el Cristo que también tenemos que reconocer en el pobre, en el que sufre, en el resto, ¿no? Y no se puede separar, eso no se puede separar. O sea, la Eucaristía te lleva a la vida y la vida te lleva a la Eucaristía. Entonces, y otra cosa es que, como él ha dicho, yo no celebro mi Eucaristía, sino la Eucaristía de la Iglesia. Y es un misterio de comunión. Fijaros, que cuando estamos nosotros celebrando la Eucaristía, habrá miles y miles de comunidades que la están celebrando al mismo tiempo. Y eso es muy bonito, yo no sé si vosotros habéis dado cuenta. ¿Os habéis dado cuenta cuando llega el momento de ese cordero de que está pegando, el sacerdote coge el pan del cuerpo de Cristo, lo parte y coge un trocito del pan del cuerpo de Cristo y lo echa en el cáliz? Yo no sé si os habéis dado cuenta. Hasta en comunión. Por la comunión. Es decir, antiguamente el sacerdote que venía de un sitio, venía con del obispo, no sé cuánto, para certificar que venía en comunión con el obispo, llevaba un trozo del cuerpo de Cristo guardado de la celebración que había tenido con él, y como diciendo, vengo de parte del obispo, el obispo está con vosotros, cogía ese trozo del cuerpo de Cristo y lo echaba en el cáliz, como signo de comunión con el obispo. Y por eso se ha mantenido actualmente como signo de comunión. Es decir, la Eucaristía no es mía, sino que es de la Iglesia, y tenemos como cabeza pues todo lo que en el fondo representa la Eucaristía.